Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la 10ª clase, y ya se me acabaron los dedos de la mano para el siguiente video, del curso de JavaScript. Por favor, si esta iniciativa te está gustando, compártela para que el algoritmo de YouTube promueva más estos videos y lleguemos a más gente. Suscríbete al canal, campanazo para que te lleguen las notificaciones cuando subo nuevo contenido. En la clase anterior habíamos terminado ya de ver los tipos de datos primitivos, string, number, boolean, y estos tres últimos particulares de JavaScript, null, undefined y not a number. Ya vamos a empezar a trabajar con los valores de tipo compuestos o complejos, y primero vamos a empezar con las funciones. Porque los objetos y los arreglos por ahí necesitan utilizar las funciones. Entonces por eso considero que primero empezamos con este tipo de dato. ¿Qué son las funciones? Pues las funciones, generalmente en todos los lenguajes de programación, las cosas suceden dentro de funciones. ¿Qué es una función? Pues simplemente es un bloque de código autocontenido, es decir, que tiene su propio contenido independiente al scope o al ámbito global. Acuérdate que eso hablamos cuando te contaba sobre las variables y su alcance, que se va a definir una sola vez y que se puede ejecutar en cualquier momento. Es decir, es un fragmentito de código que tú vas a poder declarar una vez y reutilizar tantas veces como sea necesaria. Además, una función puede o no recibir parámetros, que son datos que recibe separados por coma, y también puede devolver o no, dependiendo sea el caso, valores, ¿sí? Ahora, las funciones, particularmente en JavaScript, son un objeto, son un tipo de dato muy especial. Las funciones también se consideran objetos, y en el argot de las cuestiones técnicas de JavaScript, se dice que JavaScript son ciudadanos de primer orden o de primera clase. Es decir, ¿qué significa esto? Que las funciones son muy poderosas en JavaScript porque tú las puedes asignar como valor, puedes retornar incluso. Imagínate, dentro de una función, que en lugar de que retornes una simple cadena de texto, un número, un boolean, puedes retornar la ejecución de una función adicional. Entonces se pueden pasar como argumentos, se pueden retornar como valores. Y pues son muy poderosas, sobre todo desde ECMAScript 6 o ECMAScript 2015. Tenemos muchas características interesantes. Por ejemplo, un caso de ellos son las funciones flecha o las arrow functions, que particularmente en este video no vamos a ver porque hay que entender algunas otras cosas, como la palabra reservada dis, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces hoy simplemente vamos a ver como los conceptos básicos de una función. Entonces, y también vamos a ver las diferentes formas de declarar o expresar una función. Entonces, pues una función, para declarar una función, esto va a ser porque tenemos dos maneras como de crear nuestras funciones: funciones declaradas y funciones expresadas. Pero también hay pues una diferencia entre utilizar una manera y la otra, y también eso lo vamos a ver en esta clase. Entonces miren, esta es una función declarada, y para yo trabajar con una función declarada, pues utilizo la palabra reservada function. Una función siempre va a llevar paréntesis y sus llaves, y dentro de las llaves pues va el cuerpo de la función. Ahora hay que darle un nombre. Entonces, por ejemplo, esto es una función, ¿sí? Y como les decía, pues una función es un bloque de diferentes, bueno, más bien es un bloque de líneas de código que se van a ejecutar al unísono, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo voy a tener varios console.log aquí, 1, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner aquí 1, 2 y 3. Entonces 1, 2 y 3. Muy importante, vean que se salvó el documento, y en este caso
la función ya está declarada. Hagan de cuenta que está como ahí pensando en un equipo de fútbol. Hagan de cuenta que ya empezó el partido y las funciones están como en la banca, ¿no? En el momento que hay un cambio y entonces ese jugador entra a la cancha para, digamos, para que nuestra función se ejecute, se invoque, pues hay que mandarla a llamar, ¿no? Esto se conoce como invocación de funciones. De función. ¿Sí? Y muy importante, una función para que se invoque, pues, miren, no nada más es mandar a llamar el nombre. Vean que aquí estoy ejecutándola como cuando ejecutábamos variables, pero aquí no está pasando nada en la consola. ¿Por qué? Porque le hacen falta los paréntesis. Los paréntesis indican en los lenguajes de programación que una función se va a ejecutar. Y entonces miren que ya al tener los paréntesis, miren, 1, 2, 3, se ejecutan las acciones. Ahora, muy importante, recuerdan que hace rato les dije, es más, lo que les expliqué hace rato, lo he preparado en un pequeño apunte, que se los voy a dejar aquí en un comentario de líneas múltiples. Y entonces fíjense, el comentario dice, una función es un bloque de código autocontenido que se puede definir una vez y ejecutar en cualquier momento. Es decir, miren, por ejemplo, si yo aquí copio, vean que puedo ejecutarla varias veces. Por ejemplo, ahí le invoqué 4 veces, pues entonces miren que se ejecuta 4 veces, pues esos console.log, ¿sí? Entonces ya llevamos esta parte. En cualquier momento se puede ejecutar. Opcionalmente, una función puede aceptar parámetros y devolver valores. Por ejemplo, vean que esta función ni recibe parámetros ni devuelve valores, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, vamos a poner function, vamos a declarar una función que devuelve valor. Ya sé que son muy largos los nombres, pero creo que son bastante explícitos para que entiendan, ¿sí? Bueno, primero vamos a... Ahorita como estoy explicando, recuerden que también acá... Y eso me ha gustado porque me han hecho bastantes comentarios de ciertas cosas que no en los típicos cursos te comentan. Y eso es algo que ya varias personas me han comentado, ¿no? Esto que les mencioné de cómo ordenar el código. Ahorita como estamos viendo los conceptos básicos, pues estamos ejecutando las líneas de código conforme vamos viendo los comentarios. Pero ya cuando empecemos a hacer ejercicios que engloben todo lo que estamos viendo ahorita de manera independiente, bueno, pues les voy a enseñar esta técnica del ordenamiento de código. Pero ahorita vámonos paso a paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fue la invocación de mi función número 1. Y pues ahorita para que la consola no se esté saturando, vamos a comentar estas invocaciones, ¿sí? Ok, entonces miren, una función que devuelve valor. Cuando una función devuelve valor, nosotros tenemos que utilizar una palabra reservada que se llama return, ¿no? Y por ejemplo, miren, vamos a decir que la función ha retornado una cadena de texto, ¿sí? Esto es lo que va a devolver la función por el momento. De hecho, una función puede devolver cualquier tipo de dato, ya sea primitivo o compuesto. Ahora fíjense, si yo ejecuto esta función aquí abajo, quiero que una función que devuelve... claro, pero miren, aquí porque solo ejecutó 1, 2, 3, bueno, porque estoy utilizando la consola para demostrarles esto. Pero muy importante, para que veamos que este valor realmente sí lo está regresando la función. Entonces, aquí hay dos cosas. O la función la ejecuto dentro de un console.log, que como ya tenemos varios console.log, eso nos marcaría, digamos, nos traería problemas porque pues estarían ejecutando console logs dentro de console logs. O simplemente la asigno a una variable. Por ejemplo, vamos a declarar una variable que diga valor de función. Y valor de función va a ser igual a esta variable le estamos asignando esta función.
Es que creo que es demasiado grande, demasiado largo el nombre, ¿sí? Por eso no cabía en una sola línea. Valor de función, ¿no? Ahora, quiero que vean que si yo guardo, miren, como dentro de la función tengo puros console logs y los console logs automáticamente se van y se imprimen en la consola, miren que se está ejecutando el valor de 1, 2 y 3, ¿sí? Pero vean que si yo, ahora sí, mando a la consola el valor de mi variable esta, valor de función, guardo, y miren cómo, pues ya se imprime. Es decir, lo que esta función retornó después de hacer todas las operaciones o las líneas de código que tenía dentro era devolver ese valor, ¿sí? Ahora, muy importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí pongo un return con el número 19 aquí, entre el 1 y el 2? Vamos a ver qué pasa. Recargo. Y miren, muy importante. Cuando una función dentro del cuerpo de la misma función, el compilador del navegador o el intérprete, si estamos hablando de Node.js, encuentra la palabra reservada return, en ese momento ignora todas las líneas de código que están abajo, retorna ese valor como valor de la función y hasta la línea anterior es que empieza, o sea, digamos, todo lo que está antes del primer return se ejecuta y todo lo que está después del return se ignora, ¿sí? Entonces, pues aquí de igual manera, ya conforme vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta cuando a lo mejor vamos a tener funciones que sí, el objetivo va a ser que retornen un valor, que puede ser una cadena de texto, un número, un objeto, un arreglo, una misma función. Pero va a haber veces que a veces nuestras funciones no van a tener la necesidad de retornar valores. Y bueno, pues aquí están viendo justamente pues la característica de ya cuando una función sí devuelve un valor, ¿sí? Y también que se den cuenta que cuando tenemos esto, pues ahí se detiene la ejecución y digamos que lo que está haciendo aquí JavaScript, entró a la función, o sea, aquí en la línea 220 ejecutamos la función, entra. Y en el momento que ven la línea 214 el return, ¡pum! Regresa, digamos que regresa la pila de ejecución a la línea 220 y sigue. Por eso es que en este segundo caso, pues ya no vimos la ejecución del console.log ni 2 ni 3, ¿no? Y por eso, como ahora la función retorna un número, pues estamos viendo aquí en la consola el número 19 y por eso pues ya también se ignoró el return donde puse la cadena de texto, ¿sí? Ahora, muy importante, con ECMAScript 2015, las funciones ya se le pueden asignar lo que nos hace falta es, ya vimos cómo una función puede retornar valores. Ahora, lo que nos hace falta en base a esto es que una función también puede aceptar parámetros. ¿Qué es eso de aceptar parámetros? Por ejemplo, fíjense, vamos a comentar esta línea de código que es la que nos provoca el console.log. Ahí está. No, también esta, porque se está ejecutando el... Ahí está, ya está limpia la consola. ¿Cómo puedo hacer que una función reciba valores? Por ejemplo, miren, vamos a crear una función que se llame saludar. Miren, ahora sí fue un nombre chiquito. Y vamos a decir que esta función va a recibir dos valores. Por ejemplo, el nombre y, no sé, la edad. ¿Sale? Nombre y edad. Estos valores que parecieran variables son los parámetros de una función. Es decir, valores que recibe porque internamente pues, se van a utilizar para algo. ¿Para qué los voy a utilizar? Imagínense que yo, esta función, como su nombre lo dice, pues es para saludar... Por ejemplo, vamos a formar el siguiente texto. Vamos a utilizar las template strings. Entonces utilizo el backtick. Y vamos a decir, hola, mi nombre es... Y entonces aquí interpolamos el valor del parámetro nombre. Y tengo... Y entonces aquí otra vez... Edad. Tengo el número, espacio, años.
Muy bien. De nueva cuenta, ya está declarada la función, ¿sí? Acá vamos a poner declaración de función. Y esto es invocación. Ok, ahora fíjense, acá, pues fíjense que, por ejemplo, aquí puedo decir saludar. Y vamos a decir que Kenai, que es mi perro, lo salude. Kenai tiene 7 años. Sí, 7 años. Ahí está. Y miren, hola, mi nombre es Kenai y tengo 7 años. Sí, entonces aquí esta función ya ha recibido valores. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto la función así, sin pasarle parámetros? Pues miren que dice, hola, mi nombre es Undefine y tengo Undefine años. Eso era algo que en otros lenguajes ya tenían, que era, tú le puedes asignar valores por defecto a los parámetros de una función. Eso en JavaScript no existía hasta después del año 2015. Entonces miren, yo le puedo asignar un valor por defecto a los parámetros de una función, simplemente igualando dentro de la declaración del parámetro, simplemente igualo el valor. Por ejemplo, vamos a ponerle desconocido. Y aquí en edad vamos a asignarle el valor de 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el momento que yo aquí asigno valores por defecto a los parámetros, en la segunda invocación, donde no estoy asignándole valores a dichos parámetros, pues vean que en lugar de mostrarme aquí los Undefine, miren, me dice, hola, mi nombre es desconocido y tengo 0 años. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es otra característica de las funciones en JavaScript. Muy bien. Entonces vean que, pues aquí ya hemos visto los conceptos básicos de las funciones. Sin embargo, antes de terminar este video, vamos a ver otra cosa que es muy importante y que a veces también, así como el null y undefine que les explicaba la sesión anterior, a veces esto también nos crea ciertos conflictos, incluso hasta programadores experimentados. Fíjense. A lo mejor por ahí en internet o algún colega de repente les ha dicho, pues no importa en qué orden declares tus funciones, porque, por ejemplo, miren, vamos a crear una función. Ay, pero ¿por qué las estoy comentando? Vamos a crear una función que se llame función declarada. ¿Sí? Y esta función, vamos a decirle console.log. Y vamos a decir que ponga un mensaje. Esto es una función declarada. Puede ejecutarse, puede invocarse en cualquier parte de nuestro código, incluso antes de que la función sea declarada. ¿Qué carajos es esto? Fíjense. Este tema se llama funciones declaradas versus funciones expresadas. ¿Sí? Y esto tiene que ver en cómo ejecuta y cómo, recuerden que JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, no necesita una fase de compilación y después, sino en la misma ejecución va compilando o interpretando el código. Entonces, fíjense, vean que yo aquí tengo mi función declarada, ¿no? Entonces, si yo aquí ejecuto mi función declarada, vean que pues se ejecuta y tiene lógica, ¿no? Aquí la acabo de declarar y aquí la invoco. Pero fíjense qué pasa si yo esto
miren, si yo pongo la invocación de la función antes de crearla, ¿sí? Fíjense, guardo y vean cómo está imprimiendo 2 veces el mensaje. Pero vean una característica importante. Fíjense que en cada console.log me va indicando el número de la línea. Por ejemplo, miren, este de Kenai en la línea 225, que es, bueno, la línea en la que se está ejecutando pues dicho console.log, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es que acá, ¿por qué me permitió esto? O sea, si somos estrictos, esta invocación se ejecuta, bueno, más bien yo la escribí antes de que la función estuviera declarada en el archivo. Pero ¿qué creen? ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba del concepto de hoisting o elevación de las variables cuando las declaramos con var? Que lo que hace JavaScript es, cuando tú declaras una variable var, la sube al siguiente ámbito de variables, que hasta antes del 2015 el ámbito de variables era global del archivo o por funciones. Pero que si yo declaraba una variable en un bloque, por ejemplo, if, pues lo ignoraba y él dinámicamente subía la función pues al bloque de función inmediato, o si no había funciones, pues al scope global del archivo. Pues eso pasa igualmente con las funciones declaradas. Digamos que cuando tú declaras una función así, function, su nombre, sus paréntesis y el cuerpo de la función, independientemente de donde tú la declares, JavaScript va a hacer un hoisting de las funciones. Es decir, aunque yo la declaré en la línea 235, pues JavaScript hace esto. Y lo va a declarar. Lo primero que ordena JavaScript son variables y funciones, ¿sí? Entonces digamos que dinámicamente lo que hace JavaScript es elevar. Por eso es que cuando yo invoqué la función declarada antes de la declaración de la misma función, por eso es que aquí no nos está permitiendo errores. Por eso es que no nos está ejecutando errores. ¿Sí? Y por ahí, si has escuchado a algún colega programador que te diga, no importa dónde definas la función y dónde la invoques, JavaScript se encarga de hacerlo, es por esto. Porque cuando declaramos una función, cuando creamos una función de manera declarada, JavaScript hace este hoisting. Ahora, hay otra manera de declarar las funciones, y eso es utilizar las funciones como expresiones, es decir, crear una función y asignársela dinámicamente a una variable. Entonces, por ejemplo, miren, yo podría crear, en este caso voy a utilizar const porque, pues, digamos que el valor que va a tener esta variable constante no va a cambiar, va a ser el cuerpo de la función como tal. Entonces podría utilizar const. De hecho, es lo que más se acostumbra cuando creamos funciones expresadas, utilizar const y no let. Entonces, fíjense, aquí voy a crear una variable que se va a llamar, una constante que se va a llamar función expresada. Y función expresada va a ser igual a, pues, una función, ¿sí? Ahora, ojo, muy importante, aquí ya no es necesario poner el nombre de la función aquí, ¿sí? Porque, pues, ya el nombre es el que le hemos dado a la variable, ¿sí? De hecho, este también es un patrón muy utilizado dentro de las funciones en JavaScript, y esto se conoce como función anónima, es decir, una función que no tiene nombre. Y ya sé, para los más experimentados me van a decir, oye, pero también podemos hacerlo así. Sí, esta es una arrow function, pero recuerden que este es un curso que estamos empezando desde las bases, y mi objetivo es que lleguen a un nivel avanzado en el cual, si están aprendiendo por primera vez, puedan obtener un trabajo como programador web. Entonces vamos a ir viendo las cosas paso a paso. Los que ya tengan un poco más de conocimiento, nada más paciencia, aguántenme. En un par de videos vamos a ver las características de las arrow function, pero ahorita simplemente una funcioncita normal sin nombre. Entonces, por eso se llama función anónima, porque es una función que no tiene nombre y aparte se le estamos asignando como valor a una variable. Y entonces, fíjense, vamos a poner un console.log que diga, esto es una función expresada.
Es decir, una función que se le ha asignado como valor a una variable. Si invocamos esta función antes de su definición, JavaScript nos dirá, y vamos a poner puntos suspensivos para que vean qué es lo que nos va a decir. Fíjense, si yo acá, ahora, ¿cómo invoco esta función? Pues igual, función expresada, paréntesis, y miren, aquí está. Ah, no, guardo, y miren, aquí está. Vamos a comentar estos de saludar Kenai. Para que alcance. Ahí está, miren, ahí está. Estamos viendo los dos mensajes, tanto de la función declarada, que son el de antes y después. Y ahora estamos viendo, esta es una función expresada, es decir, una función que se le ha asignado como valor a una variable. Si invocamos esta función antes de su definición, JavaScript nos dirá, vamos a ver qué nos va a decir. Vamos a ver. Vamos a ponerla aquí. Y miren. Un count reference error cannot access tu función expresada before initialization. ¿Sí? O sea, aquí JavaScript nos está diciendo, oye, no puedes acceder a la función expresada porque no ha sido declarada y porque la estás invocando antes de su inicialización. Entonces, esa es una gran diferencia. De hecho, vamos a ponerlo aquí entre comillas, ¿no? Eso es lo que nos dijo JavaScript. ¿Sí? Y entonces vean que aquí ya se ejecuta un error de referencia y ya no está imprimiendo pues la función expresada de la línea 248. Entonces, si comento, ¿sí? Recargo. Ah, miren, ya está funcionando nuevamente. Entonces, vean, esa es la diferencia entre declarar una función y declarar una función como función declarada y crear una función como función expresada, es decir, asignársela a una variable. Ahora, hablando de buenas prácticas, pues ya vieron que, digamos, ambas opciones son muy válidas, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes seguir declarando funciones así, function, y simplemente respetar, vean por qué la importancia del ordenamiento de código, ¿no? Antes de empezar a ejecutar invocaciones de tus funciones, primero que las tengas declaradas, ¿sí? Entonces, si tú eres ordenado con cómo vas poniendo tu código, pues este hoisting de las funciones declaradas no te va a afectar absolutamente nada. Ahora, sin embargo, en los últimos años, con las introducciones de librerías y frameworks reactivos como Angular, Vue, React.js, digamos que este estilo de función pues cada vez está siendo más practicada. Además, hay un detalle. A nivel de buenas prácticas, pues el que tú declares tus funciones de manera expresada hace que evites justamente errores de compilación por tener mal acomodado tu código, ¿no? Es decir, te estás forzando a ti mismo que al tener todas tus funciones expresadas, pues recuerda que la ejecución del código en JavaScript, recuerda que JavaScript es un código, un lenguaje interpretado, entonces digamos que una de esas reglas que te va a decir cuando estés utilizando funciones expresadas es que no las vas a poder utilizar hasta que previamente hayan sido inicializadas, ¿sí? Entonces vean que en este video hemos visto varias cosas interesantes sobre las funciones, cómo crear una función, qué es una función, el detalle de los parámetros, que los parámetros pueden tener valores por defecto, qué es esto de retornar valores, cómo funciona la ejecución del cuerpo de una función cuando obviamente entra en juego esta palabra reservada return, que es la que retorna el valor, y la diferencia entre funciones expresadas y funciones declaradas. ¿Sí? Ya sé que hacen falta muchísimas cosas más
sobre las funciones, como funciones anidadas, las closures, algunos patrones de escritura de las funciones, las arrow function, que fue una de las mejores características que nos trajo el estándar de ECMAScript desde el año 2015, pero esas cosas ya son más avanzadas. Sin embargo, con esto que acabamos de ver, ya podemos seguir terminando de ver nuestros tipos de datos compuestos. En los siguientes videos vamos a ver los arreglos y los objetos, y ahí vamos a ver que estos tipos de datos también pueden recibir como valores funciones. Por eso era importante primero sentar las bases y los fundamentos de las funciones, y en videos posteriores retomaremos ya las cosas avanzadas. Espero que te esté gustando este curso. Por favor, compártelo para que llegue a más gente. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.